La metrología puede definirse como la ciencia de la medición o la ciencia de medir bien. Cada vez que ustedes dentro del laboratorio o en sus casas o cada vez que van a comprar algo y hay algún tipo de medición dentro de ese proceso, ustedes pueden ver esa medición o pueden no verla. Hay detrás un sinfín de actividades que lo que logran es que esa medición sea realizada de la mejor manera posible. Toda la ciencia que está detrás de esas mediciones es lo que nosotros llamamos metrología. Y se divide en 3 aspectos: metrología científica, metrología industrial y metrología legal. En un trabajo conjunto entre el Canal Encuentro y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial Argentino, se realizó hace un par de años atrás el programa en su justa medida, que tiene diversos capítulos respecto a lo que es todo el sistema de medición. Y es interesante si ustedes pueden mirar, escuchar al menos el primer recurso que es ¿qué es medir? Es el primer capítulo. Luego vamos a ir charlando un poquito del resto de los capítulos. Si ustedes quieren verlos, pueden mirarlo, es interesante y van a entender mejor y de una manera un poquito más divertida. No se los hago mediar de manera obligatoria porque cada capítulo dura 25 minutos y puede haber algún tema que no le interese, pero sí sepan que es un recurso que está bastante bueno para ser utilizado para que ustedes entiendan mejor. Cuando hablamos de metrología científica, estamos hablando de la organización y el desarrollo de los patrones de medida y su mantenimiento, es decir, es la estructura superior de la metrología, es donde se estudian los principales patrones de medida del Sistema Internacional de Unidades, pero también en donde se generan patrones de medida de menor escala para luego ser utilizado en los laboratorios, en las industrias y por el sistema científico en general. Cuando hablamos de metrología industrial, estamos hablando de aquellos sectores que aseguran el adecuado funcionamiento de los instrumentos que se utilizan en la industria. Si ustedes piensan, por ejemplo, para hacer un ejemplo más básico, si una fábrica de alfajores tiene que agregarle 50 gramos de dulce de leche a su tapa y por alguna causa le está agregando 40, va a tener algunos problemas, vamos a decir, al menos puteadas por parte de sus consumidores. Y si le está agregando 60 gramos de dulce de leche, va a tener un problema porque va gastando dulce de leche de más y no lo va a estar considerando. Por lo tanto, es importante que sus equipamientos que agregan dulce de leche estén bien calibrados. ¿Cómo sabemos que le está agregando 50 gramos de dulce de leche? O, por ejemplo, si se hace un edificio y la viga del edificio que mantiene la estructura del mismo, o todas las vigas que mantienen la estructura, tienen que tener cierto grosor, cierto largo, requiere que la máquina que se utiliza para cortar esas vigas también esté calibrada de una manera correcta. Entonces, la metrología industrial es aquella metrología que tiene como fin adecuar el funcionamiento de esos instrumentos de medida. Si ustedes lo piensan en una escala más pequeña, en un laboratorio, por ejemplo, podríamos estar pensando que las balanzas del laboratorio estén calibradas como corresponde. Después vamos a hablar un poquito qué es un proceso de calibración verdaderamente, ¿no? Pero que funcionen bien en principio. O el termómetro. ¿Quién dice que el termómetro del laboratorio o el termómetro que utilizan en sus casas o el termómetro que se utiliza en las clínicas arroja la temperatura correcta? Imagínense si tienen que ver ustedes una cierta temperatura, diagnosticar con eso algo y de pronto el termómetro está mal. Bueno, la metodología industrial se dedica justamente a asegurar esas mediciones. Por el otro lado, hay otro punto importante que es la metrología legal, que se dedica a asegurar el funcionamiento de las mediciones que influyen sobre la transparencia de las transacciones económicas. Vamos con 2 ejemplos pequeños pero importantes. En el caso de que ustedes se compran una Coca-Cola, por ejemplo. En el caso del alfajor, ustedes no estaban comprando ni pagando el alfajor por la cantidad de dulce de leche que tenían. Compraron el alfajor. Ahora, si ustedes compran una Coca-Cola de 600 mililitros, dentro de la botella la Coca-Cola tiene que tener 600 mililitros. Entonces, es importante saber que los equipamientos que están
utilizando en la fábrica de producción realmente estén poniendo 600 mililitros. Pero ahí ya no es solamente para la industria, sino también es una cuestión legal, ya que les están diciendo que les están vendiendo esa cantidad. Si ustedes tienen un problema en la vía pública porque estuvieron bebiendo poca cantidad, por ejemplo, una cantidad ínfima que les permite manejar, imagínense que los para un oficial de policía y les hace un test de alcoholemia y le da positivo. Ustedes aseguran que ese test de alcoholemia es falso porque ustedes estuvieron bebiendo muy poco. O por el contrario, el test de alcoholemia le da negativo y saben que estuvieron bebiendo un montón. La metrología legal también se tiene que dedicar a lograr que esos aparatos de medición utilizados en la vía legal midan correctamente. Para ir un ejemplo a una escala un poquito más grande, un poquito más importante e interesante, podemos pensar, por ejemplo, los millones de dólares que maneja el agro argentino. Cada vez que la soja se va a su venta a los puertos argentinos para ser trasladadas al exterior, por ejemplo, a China, Estados Unidos, zonas donde, sobre todo China, donde vendemos mucho, imagínense que en vez de una tonelada, les estamos vendiendo más o menos de una tonelada. Sería un problemón para la economía argentina. Entonces, es importante que las balanzas en las unidades portuarias midan lo que deben medir. Es decir, hay que asegurar el adecuado funcionamiento de esos instrumentos de medición. Estos entonces son los 3 parámetros de lo que llama la metrología legal. Pero la metrología tiene un punto de inicio, y más allá que tiene un comienzo de inicio histórico, en el momento histórico que estamos parados ahora, tiene también un lugar de inicio, es decir, un lugar desde donde parten todo el resto de las mediciones. Hoy en día, el Bureau Internacional de Pesas y Medidas, que se encuentra en Francia, es la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, es decir, es la unidad internacional, es la oficina internacional que se ocupa de todos los asuntos referidos a los sistemas de medición primarios y de los cuales después se generan todos los sistemas de medición habidos y por haber en todo el resto del mundo. Cuando nosotros hablamos de unidades y medidas, conocemos el sistema internacional de unidades, lo hemos utilizado desde que somos chicos, chicas, nos han puesto en la cabeza hasta el hartazgo, pero no sabemos muy bien de dónde salen esas cosas. Hoy el sistema de unidades de medidas, el SI, continúa aún en continuo cambio. El último cambio se dio en mayo del año 2019. En cada una de estas diapositivas, son todas diapositivas sacadas directamente del Servicio de Metrología Argentino, que se encuentra, es parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y van a tener pequeños links donde ustedes pueden leer un poquito más, pero recuerden también que el canal Encuentro ha generado herramientas suficientes como para que ustedes, si tienen ganas de, en vez de leer un poquito, en vez de mirar esto, pueden mirar los capítulos y también van a entender incluso más que viendo estas diapositivas. Para el caso del primero, el segundo es un poco más interesante para ustedes como futuros técnicos químicos, ya que el segundo, como unidad de tiempo, se lo define estableciendo el valor numérico fijo de la frecuencia del cesio. Es lo que hoy en día se llama reloj atómico. El video de YouTube que yo les estoy dejando en la diapositiva es una pequeña introducción a lo que es el reloj atómico de cesio. En la antigüedad, el tiempo, en vez de estar medido por la frecuencia de transición que existe entre dos niveles del estado fundamental del cesio, estaba medido como una parte de la duración del día. Es decir, dependía del giro de la Tierra. Pero como el giro de la Tierra cambiaba según la época del año, entonces íbamos a tener diferentes segundos dependiendo de la época del año que estuviésemos. Entonces era un poquito contraproducente, porque lo que quiere obtener el hombre en sus unidades de medida, es decir, en sus patrones de mayor rango metrológico, es decir, los primeros patrones, de los cuales luego le dan
trazabilidad, tema que ahora ya vamos a ver en las siguientes diapositivas, el resto de las mediciones en el mundo queremos que no sean modificables en el tiempo. Por lo tanto, las unidades estas se van modificando para, dentro de su mismo concepto, lograr tener cada vez definiciones que sean más perdurables en el tiempo, que tengan menos problemas. Por ejemplo, una vez definido el segundo, y por eso se representa en esta forma de círculo y uno se traslada hacia la izquierda del círculo, en el sentido antihorario, es el metro. El metro es la unidad de longitud del sistema internacional y se lo define estableciendo un valor numérico fijo, y ese valor numérico fijo es otra constante de la naturaleza, como la luz en el vacío. Teniendo en cuenta que la velocidad de la luz en el vacío es en metros por segundo, si uno define la velocidad de la luz en el vacío como una constante que va a tener que ser medida muy bien por diferentes sectores internacionales, incluido el Buró Internacional de Pesas y Medidas, y ya definimos el segundo, de esta manera va a quedar definido el metro. El kilogramo es la unidad de masa del sistema internacional y se ha modificado en mayo de 2019, fue la última modificación que sufrió el Sistema Internacional de Unidades. Antiguamente el kilogramo estaba definido ya de hace muchos años, desde 1889, por la masa de un cilindro de platino iridio. Este cilindro era un pedazo, sin más ni menos, de platino iridio, que es una aleación muy, pero muy fuerte, que se mantiene casi inalterable con el paso del tiempo, pero ese casi no es inalterable, y además cada vez que era manipulado podría sufrir algún tipo de pérdida de pequeña masa, por lo tanto el kilogramo iba a perder masa y vamos a estar modificando nuestra unidad de kilogramo. Por lo tanto, se estableció lograr también que esta unidad sea establecida a partir del valor numérico fijo de una constante, en este caso la constante de Planck. Fija la constante de Planck y en unidades de Joule por segundo, teniendo en cuenta que Joule por segundo equivale a kilogramo por metro cuadrado sobre segundo, y que el metro ha sido redefinido teniendo en cuenta la velocidad de la luz, y que el segundo ha sido definido a partir de la transición electrónica en niveles hiperfinos del cesio. Entonces, de esta manera va a quedar ya definido el kilogramo. El ampere, cuyo símbolo es A, es la unidad de la corriente eléctrica que tiene el sistema internacional, se define también a través de un valor fijo de una constante, en este caso es de la carga elemental del electrón, que los avances tecnológicos, científicos con el paso del tiempo han logrado que cada vez se obtengan de mejor manera cuál es la carga elemental del electrón, teniendo en cuenta que esta carga se expresa en unidades de ampere por segundo y el segundo ya fue establecido anteriormente, como dijimos, entonces podemos darle un valor fijo a el ampere. Nuevamente tenía anteriormente otra definición, esas definiciones van variando, esas definiciones con el tiempo a medida que la ciencia va logrando establecer mejores números, mejores valores fijos para alguna constante del universo que nos permita definir a partir de esa unidad de medición. El Kelvin, por ejemplo, unidad de temperatura del Sistema Internacional de Medidas, se definía antiguamente por el triple punto del agua, es decir, el punto donde coexistían el agua líquida, el hielo y el vapor. Ese tipo de mediciones se sigue haciendo hoy en día. En Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial sigue utilizando esa técnica para poder validar la medición de muchos tipos de termómetros, pero al mismo tiempo hay algunos termómetros de mayor jerarquía que ya no son calibrados con esta técnica, sino que son calibrados a partir de la nueva definición del Kelvin, que nuevamente utiliza una constante universal como es la constante de Boltzmann, teniendo en cuenta que la constante de Boltzmann tiene unidades de Joule sobre Kelvin.
Por lo tanto, tiene unidades de kilogramo por metro cuadrado sobre segundo por Kelvin. Y si ya quedaron definidas todo el resto de las unidades, entonces vamos a poder definir el Kelvin. La candela, la menos conocida del sistema internacional, es la unidad de intensidad luminosa del sistema internacional. Hoy en día se define estableciendo el valor numérico fijo de la eficiencia luminosa que tiene una radiación dada, y teniendo en cuenta que las luminarias hoy en día no tienen una radiación monocromática fija, sino que es un conjunto de radiaciones monocromáticas, es más difícil realizar ese tipo de experimento con las luces naturales. Por eso es que se utiliza como patrón una luz monocromática de frecuencia fija dada, que está en unidades de lumens sobre watts, teniendo en cuenta que estos son equivalentes a candela al ángulo en que está esa luz irradiada sobre watts. Entonces, ya con todo el resto de las unidades prefijadas podemos establecer el valor de la candela. Por último, más interesante para ustedes, es cómo se define el mol. El mol, ustedes saben, contiene exactamente 6,022.140.76 por 10 a la 23 entidades elementales. Este número es el que ustedes conocen como la constante de Avogadro, la Na. El tema es cómo se logra medir esto en la actualidad. Hoy en día existen lo que se llaman esferas de silicio, esferas monocristalinas de silicio. Pueden mirarlo lo que es en el link que les dejo. Son esferas perfectas, o intentan ser esferas perfectas de silicio, donde a través de experimentos se logra medir exactamente la cantidad de átomos que existen en esa esfera de silicio, y a partir de esos datos se generan cada vez mejores valores para la constante de Avogadro. Hace unos años atrás 6,022.140 era el valor, ahora se le agregó ese 76 siguiente, y es importante tener cada vez más unidades porque en la trazabilidad meteorológica, como dije antes, vamos a ir viendo qué es, cada vez tenemos menos incertidumbre que vamos a ir dejando en nuestro camino.